La abundancia es un fenómeno contemporáneo e histórico al mismo tiempo. Hay hoy en día en la sociedad más información que nunca antes en la historia, pero no es el primer periodo histórico en el cual la sociedad asiste a un salto cuantitativo y por ende cualitativo en la cantidad de información disponible para las personas. Otros periodos claves al respecto fueron la antigüedad, la edad media temprana y sobre todo el Renacimiento y el Iluminismo. Esos son como los grandes periodos, y bueno, obviamente la transición del siglo XIX al siglo XX, sociedad agraria a sociedad más urbana, la modernidad, el capitalismo, etc. Pero históricamente, iluminismo, renacimiento, edad moderna temprana, antigüedad. Si bien en todas las etapas que mencionaba antes, los periodos históricos que mencionaba antes, un salto cualitativo desde el punto de vista de las personas contemporáneos, digamos, que vivían en la sociedad en su momento respecto de la cantidad de información disponible, lo mismo que hay ahora, eso es un patrón de continuidad. También hay ciertas discontinuidades entre el momento actual y momentos previos. Lo que yo propongo en el libro es que una de las discontinuidades fundamentales, las características, si se quiere, únicas del periodo actual, es que en periodos anteriores, por ejemplo en el Renacimiento con la invención de la imprenta, que se expande mucho el volumen de libros, y en cierto sentido, quienes en parte tenían la palabra, pero sobre todo el público lector, ¿sí? Sin embargo, se mantenía una división muy fuerte entre el público lector y las élites, ¿sí? Los expertos, las élites. Hoy en día lo que asistimos es a un fenómeno un poco nuevo, en el sentido de que el gran aumento de información en la actualidad existe en parte en la intersección de las plataformas sociales, los dispositivos móviles y en general el entorno digital. Y este es un entorno en el cual todos nosotros tenemos, quienes estamos en las redes, hay 4.800 millones de personas en el planeta en las redes, tenemos la posibilidad de tener un público. A veces son micropúblicos, como cuando tenemos cientos de seguidores en alguna red. A veces son mesopúblicos, cuando tenemos varios miles de seguidores, y después están las personas así llamadas influencers. Si bien no compite con los públicos masivos, que a veces en las decenas de millones, centenas de millones que tienen algunas organizaciones y algunos individuos, es el primer momento en la historia en el cual podemos tener las personas, estos micropúblicos, y que la suma de los micro y los mesopúblicos tiene un efecto que compite a nivel de la atención de las personas con los públicos masivos. Y eso es una ruptura importante y que se ve cualitativamente con el hecho de que en el Renacimiento, en la Edad Moderna temprana, incluso en el Iluminismo, el gran interés respecto a la información eran las maravillas del mundo natural, las maravillas del mundo físico, y que las maravillas incluso del mundo social, que eran comunicadas de alguna manera por los expertos, por las élites. Hoy lo que parece convocar gran parte de la atención a esta abundancia informativa es la vida común. Son los gatitos que vemos en Instagram, los posteos de comida, etcétera, etcétera. No son las maravillas del mundo natural, sino son las cosas bastante comunes y, si se quiere, mundanas de la vida cotidiana. Y así como antes, lo primero en un cambio cuantitativo respecto de las escalas de los públicos y quienes tienen acceso a un público, este es un efecto, una discontinuidad cualitativa respecto de aquello que nos interesa a nivel de abundancia informativa. En el capítulo de pantalla yo comparo el uso de los dispositivos móviles, como básicamente los teléfonos celulares, especialmente teléfonos celulares inteligentes, con las computadoras y con la televisión. Cuantitativamente lo que se ve es que el aparato, la pantalla fundamental, porque la pantalla es el canal o el vehículo a través del cual nos conectamos en general a la abundancia informativa, ¿sí? Si vemos cuantitativamente, se han vendido muchísimos más dispositivos móviles celulares, ¿sí? Teléfonos celulares, que sean teléfonos celulares inteligentes, que televisores o computadoras. En la investigación nosotros vimos que las personas, de alguna manera, son bastante conscientes de las distintas redes que usan y usan estratégicamente la comunicación
de manera distinta en las distintas redes, y es bastante consciente de eso, y lo hace no tanto porque los atributos tecnológicos son distintos, sino porque se le ha atribuido a cada red cierto significado cultural, que ha surgido socialmente en función de las prácticas de uso. Con dos colaboradoras, Eugenia Michester y Mora Matassi, con quienes hicimos un trabajo previo de análisis de esto, yo después lo cambié un poco para el libro, pero surgió en conversaciones las ideas de alguna manera de tratar de encapsular estos significados fundamentales que le atribuye la gente a las distintas plataformas, a encapsularlos con metáforas que remitieran a la vida cotidiana. Entonces, digamos, si uno piensa en WhatsApp, que es un lugar donde pasa todo, en especial en los grupos de WhatsApp, para aquellos que somos latinos o latinoamericanos, también en otras partes del mundo, como en India, por ejemplo, en Israel, donde es muy utilizado este recurso, es como un café, es el lugar donde vamos y hablamos de todo, hablamos de las cosas banales, hablamos del fútbol, hablamos de pruebas personales, hablamos de política, ¿no? Esa es un poco la idea, es un recurso narrativo y conceptual de tratar de, digamos, el uso de metáforas, analogías, no solo, digamos, encapsular estos significados de las redes para las personas, sino anclarlos en instituciones previas de la vida cotidiana, para de alguna manera connotar el mensaje de que, si bien las redes son algo nuevo, se crean en una sociedad con patrones sociales preexistentes y por ende en parte reflejan esos usos, costumbres e instituciones. En general, digamos, uno puede decir que a la hora de cómo y qué se consumen las noticias, es el estatus socioeconómico es más importante que la edad y más importante que el género. Ahora, a nivel prospectivo, es muy posible que la televisión haya llegado a su techo, ¿sí? No es que se va a consumir más y más gente la va a consumir, y posiblemente va poco a poco ir bajando, y los medios digitales van poco a poco ir subiendo, con lo cual a futuro quizás haya un cambio en el cual la edad adquiera cada vez más peso como organizador de cómo nos informamos noticiosamente, porque lo que yo muestro en el libro es que en lo que hace, por ejemplo, al consumo de entretenimiento, la edad tiene un rol mucho más importante que el estatus socioeconómico, y lo mismo con el consumo de redes sociales, quién consume, cómo, la frecuencia, qué red, etc. Y lo mismo para las pantallas. Con respecto del consumo de entretenimiento en un entorno de abundancia informativa contemporánea, en el libro yo comparé el consumo de entretenimiento mediatizado, esencialmente ficción serializada o televisión en general, pero lo que más se consume es ficción serializada, con ver cine, o sea, ver el mismo contenido pero en el cine versus en la casa, por ejemplo, cuando se ve películas, cine, teatro y museos. O sea, dentro de la casa, fuera de la casa. Lo primero que se ve es que el consumo de entretenimiento, la forma fundamental en la que nos entretenemos es en la casa, no fuera de la casa, ¿sí? Y con entretenimiento mediatizado. Y mediatizado de muchas maneras. Lo que es muy interesante de la televisión, de cómo la televisión se ha reinventado, es que la televisión son muchas televisiones. Es muy versátil, se consume, se hace zapping, ¿no? Channel surfing, como se dice en inglés, en el cable y en la televisión abierta, pero en streaming se consume de otra manera. Es el mismo dispositivo, incluso puede ser la misma película o la misma serie, pero se consume distinto, ¿sí? Y lo que ha pasado, otra forma en que se ha reinventado la televisión, sobre todo por los servicios de streaming, es que se consume el mismo contenido en distintas pantallas, en distintos cuartos de la casa. Hay una gran versatilidad desde el punto de vista del objeto, de los contenidos y también de cómo nos organizamos socialmente o no para consumirlo. Hay contenido que consumimos solos o solas, hay contenido que consumimos con otras personas, y a veces se consume el mismo contenido un poco solo, un poco con otras personas. El consumo del mismo contenido es mucho más, digamos, es mucho más favorecido en el hogar que fuera del hogar. Y entonces, esto lo que hace no es que vemos menos cine, posiblemente vemos más cine, pero la relación entre el consumo de entretenimiento y el espacio urbano y la sociabilidad cambia enormemente, ¿sí? Esto era muy fuerte antes de la pandemia y ahora se ha vuelto, o sea, se ha potenciado enormemente.
En el libro yo indago dos tipos de variables, grandes categorías de variables para entender la experiencia de vivir en este mundo con muchísima información. Un grupo es lo que llamo variables estructurales, son variables de nivel macro, como estatus socioeconómico, género y edad. Las variables sociológicas clásicas y el nivel educativo asociado con el estatus socioeconómico. Y ahí lo que muestro es el rol fundamental de la edad, ¿sí?, como organizador de acceso a la información y de uso de la información. Dentro de este gran panorama macro están las variables, la segunda categoría, que llamo las variables de tipo cultural, que tiene que ver básicamente con la atribución de significados, ¿sí? ¿Qué significa esta información? No solo cómo se procesa cognitivamente, sino qué significa para las personas, cómo las hace sentir, ¿sí? Y no solo estos significados y sentimientos, sino con qué rutinas las personas, ¿sí?, llevan a cabo este consumo de la información, cómo se organizan frente a semejante abundancia de información para, ¿sí?, de alguna manera hacerlo sentido de la misma y navegarla. Y en este caso lo que yo encuentro es que hay una combinación entre, digamos, un cambio muy fuerte en la sociabilidad, en cómo nos relacionamos, qué esperamos de las personas y qué esperan las personas de nosotros, que está asociada con cómo consumimos la información, por ejemplo, a través de las redes, esta idea de que para muchas personas sienten que tienen que estar siempre disponibles, que su vida tiene que estar disponible para las otras, y que además esperan que la vida de las otras personas esté disponible para uno, con lo cual tiene toda una serie de exigencias, placeres y exigencias, de una manera de ser social que está en transformación, que es distinta de lo que era antes, hace 25 años, 30 años, pero que todavía está en proceso, ¿sí? Y también hay fuertes cambios en los significados que atribuimos a la información noticiosa y a la información de entretenimiento, y cuánto nos importa. Yo lo que marco en el libro es que vivimos en una época en la cual coexisten la pobreza de los hechos, en el sentido de que no es que los hechos sean pobres en sí, sino que importan poco experiencialmente para las personas, con la riqueza de las ficciones, que es que cada vez le dedicamos más tiempo y con mayor interés e intensidad afectiva a el consumo de ficción, ¿sí? Se vio fortísimamente durante la pandemia, y se sigue viendo la cantidad, bueno, como si se quiere, como un símbolo, el hecho de que por primera vez en la historia de los Oscars, es simplemente un símbolo, no es necesariamente una marca de calidad, pero la primera vez en la historia de los Oscars, una película hecha por una compañía de streaming, no por un estudio de Hollywood, ¿sí?, se llevó el Oscar a la mejor película. Y una película que no se va a ver en las salas de televisión, que se va a ver en la computadora, como estamos hablando nosotros, o en parte en una computadora y después se sigue en un teléfono en el subte, ¿sí? Eso hace un poco, es un símbolo de cuánto nos importa, cuánto atención y cuánto emocionalmente nos conectamos con el mundo de ficción, especialmente mediatizada.